depende de ti y que se puede hacer las cosas como debe ser, teniendo en cuenta que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón están siempre focalizados en buscar el bien bajo el poder de Dios. Es importante esta canción porque este tema, la covidianidad detrás del telón, concibe que todos podamos tener una vena de investigación antes de dar un paso adelante. Diga usted, Felipe Castillo. Bueno, señores, pasamos a presentar a los diferentes panelistas que están con nosotros. Voy a leer una breve reseña biográfica para el público sepa quiénes están con nosotros. Ella es de Venezuela, radicada en República Dominicana, graduada de ingeniera en sistemas de la Universidad Bicentenaria Aragua, Venezuela, especialista en programación web de virtualización, experta en educación virtual, certificada como conferencista internacional en la Cámara Internacional de Conferencistas, Red Mundial de Emprendedores y la Red de Mentores. Es coach ontológica, certificada por el Instituto del Coaching Internacional. Posee experiencias en adiestramientos online y presenciales en eficiencia laboral, gerencia de proyectos de la información, gestión en el negocio de la moda, cloud computing, introducción a la programación, sistema de transmisión, inteligencia artificial, redes sociales, de la educación virtual, uso de las TICS, tecnología de la comunicación web 2.0. Es presidenta y fundadora del MEC2 y GEC2 Internacional, Mujeres y Hombres en Emprendimientos en Tecnología para el Mundo. Con nosotros, la ingeniera Carveri Mitchell. Adelante, Carveri. Hola, chicos. Buenas tardes, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Excelente, continuamos. Saludos a mis compañeros que se integraron en este proyecto tan bonito. Gracias. Gracias por estar, Carmen. Excelente, continuamos. Ella es de República Dominicana, licenciada en teología con una especialidad en educación, conferencista y psicóloga espiritual, activista social en familia y medio ambiente, comunicadora, productora de radio y TV, escritora, creadora de contenido y correctora de estilo, orientadora y motivadora, directora y colaboradora de varios medios nacionales e internacionales, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, subdirectora del periódico Prensa Latina Puerto Rico, donde en el 2018 le hicieron reconocimiento. Su lema es: Dios sana tus heridas sin dejar cicatrices. Con nosotros, licenciada Jacqueline Félix. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Excelente, continuamos. Ella es de la República del Paraguay, directora nacional de la Organización Democrática Mundial para el Desarrollo Asunción Paraguay ODM, empresaria, asesora empresarial, CEO en Consultores y Asociados SA, manager, coach, mentor y conferencista internacional, licenciada en Marketing y Administración de Empresas, máster en Finanzas aplicadas al Marketing, profesora universitaria con diplomado en Pedagogía por competencias, embajadora de la Red Global de Mentores, creadora del programa radial Entre Nosotras y reconocida como embajadora por la Organización de Hombres y Mujeres en Emprendimiento Tecnológicos para el Mundo. Con nosotros, licenciada Leticia Centurión de Paraguay. Muchas gracias, Violeta. Muy honrada de estar en el programa. Me encanta, gracias. Gracias a ti. Continuamos. Ella es de República Dominicana, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estuvo en el noticiario TNI Canal 51. Estuvo con su espacio radial Planeta Interactivo en la emisora digital la 86.net, el cual en estos momentos se encuentra en pausa. Colabora con el Taller de las Noticias como reportera y también tiene la sección de noticias de la semana. Con nosotros, licenciada Yaneli Rodríguez. Sí. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Para mí más que un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Excelente, continuamos. Él es de República Dominicana, locutor profesional, ganador del micrófono de oro como locutor de música suave, auspiciado por el Círculo de Locutores Dominicanos. Fue voz oficial de la planta televisora Antena Latina. Labora actualmente en medios radiales como la emisora de música suave Disco 106.1 FM en Santo Domingo. Comunicador, maestro de ceremonias, animador, presidente de la Fundación del Consejo Nacional de Comunicadores Sociales, CNCS, gerente de las emisoras digitales Extra 86.net y la 86.net, CEO de Mega Creativa, voiceover, orador, ha sido voz en off y multipremiado en diferentes ocasiones. Con nosotros el locutor Wellington de León. Sí. Un gusto compartir con ustedes, un gusto. Excelente, continuamos. Locutor profesional, coach comunicacional, comunicador y periodista, productor de radio y TV, técnico en el manejo del paquete de Office, manejo de idioma inglés intermedio y dominio del portugués, maestro de ceremonias, orador, manejo del dominio escénico, animador de eventos, líder consejero de campamentos juveniles a nivel nacional e internacional, miembro de la Federación de Familias para la Paz Mundial, miembro del Colegio Nacional de Artistas y Autores Dominicanos, CONAADO, miembro de la Organización de Mujeres y Hombres en Emprendimientos en Tecnología para el Mundo y productor general del proyecto comunicacional Conexión Sin Límites RD. Con nosotros el locutor Celso Castillo. Sí. Bienvenido, Celso. Buenas tardes, noches, amigos oyentes y televidentes que están ahí presentes, a este equipo de profesionales de la comunicación y de diversas profesiones, junto en este tremendo live que es para la historia. Seguimos, locutor profesional, maestro de ceremonias, locutor comercial, animador de eventos y medios digitales, manejo de la oratoria y dominio escénico, diplomados en administración hotelera y turismo, relaciones públicas, dominio del idioma portugués, manejo del inglés intermedio, control master, manejo de paquete de Office, líder, consejero de campamentos nacional e internacional, comunicador, miembro de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, miembro del Colegio Nacional de Artistas y Autores Dominicanos, CONAADO, miembro de la Organización de Mujeres y Hombres de Emprendimientos y Tecnología para el Mundo, MEC2 y GEC2, y productor de contenidos del proyecto comunicacional Conexión Sin Límites. Con nosotros el locutor Felipe Castillo. Así es, mi gente, aquí estamos. Bienvenidos sean todos a este hermoso live con el tema la covidianidad detrás del telón. Así es que ya iniciamos oficialmente con este contenido. Diga usted, Celso. Bueno, mi gente, ya estamos en posición para entonces Calveri de inmediato proponga el video que va a introducir el tema de la covidianidad detrás del telón, con el nombre 4 descubrimientos de la ciencia. Calveri, mientras vas colocando el video, vamos, por favor, chequea que el audio esté perfectamente bien. Recuerda que tu audífono, para que se escuche bien el video, se quita de la laptop. Escuchemos. Sí. Arriba. Y la batalla sanitaria, con medidas sin precedentes, no ha impedido el contagio de más de 7 millones de personas y la muerte de más de 400.000. Estamos en manos de los avances que han miles de científicos en todo el mundo que han emprendido también una carrera como pocas en la historia para ganarle a la enfermedad. En este video te explicamos 4 descubrimientos que la ciencia ha hecho en 6 meses de pandemia y que están siendo clave para combatirla. Hay algo en lo que los científicos son bastante unánimes, y es que el nuevo coronavirus surgió de manera natural en un murciélago y luego saltó a los humanos. No está del todo claro aún cómo ocurrió ese salto, pero la alerta por la que se sospechaba era un brote viral de neumonía en China se incendió a final de diciembre de 2019. Al principio se pensó que la propagación había comenzado en un mercado donde venden todo tipo de animales en Wuhan, pero luego los científicos descubrieron que el primer paciente
que nada tenía que ver con el mercado, se había registrado a inicios de diciembre de 2019 en esa misma ciudad. Y pocas semanas después, el 10 de enero de 2020, el Instituto de Virología de Wuhan publicaba la pieza más crucial del rompecabezas del coronavirus. Se trata de la primera secuencia de su genoma con toda la información de lo que el virus necesita para replicarse y propagarse. Esto permitió saber, primero, que se trataba de un coronavirus, y segundo, que era un 80% idéntico al SARS, el virus ya conocido que causó un brote entre 2002 y 2003. Según las evidencias científicas, el nuevo virus causante del COVID-19 es el séptimo coronavirus que logra saltar de un animal a un humano. Y la revelación del genoma le costó caro al equipo chino que la difundió. Cerraron su laboratorio, pero para esto la valiosa información estaba en Internet y en manos de la comunidad científica mundial. Esto facilitó muchas investigaciones sobre el nuevo coronavirus. Utilizando la plataforma científica GISAID, laboratorios de todo el mundo han compartido las secuencias del genoma de sus respectivos países en tiempo real, utilizando miles de muestras nasales de los casos positivos. Y esto ha permitido entender el virus y darle seguimiento, saber cómo se propaga, cómo se comporta, cómo va mutando. Un ejemplo, toman una muestra en Nueva York que revela 3 mutaciones únicas. Y si varias muestras en Wuhan también muestran esos mismos 3 errores o mutaciones en su genoma, es muy probable que todos esos casos provengan de una sola transmisión. Y esto es crucial para ayudar a los expertos a comprender cuándo y cómo el virus saltó de Wuhan a Nueva York. Con estos datos, los científicos crearon este mapa de mutaciones del virus mientras se extiende por el mundo. A su vez, esta información es útil para quienes están en el terreno rastreando los contagios. Sin embargo, este trabajo de rastreo puede ser muy difícil, en parte por la llamada propagación silenciosa. Gracias a un experimento único en el pueblo de Bo, donde se registró la primera muerte por coronavirus en Italia el 21 de febrero. Inmediatamente se decidió aislar a toda esta aldea, en la que viven cerca de 3.000 personas, y hacer pruebas repetidas a todos los habitantes con o sin síntomas. Así llegaron al hallazgo más importante. Un porcentaje enorme de los casos positivos tenían síntomas muy leves o ninguno. El 40% de los infectados no era consciente de que tenía la enfermedad y podía contagiar a otros. Y otros estudios posteriores aseguran que este número puede llegar al 70%. En resumen, el experimento de Bo mostró la eficacia de la enfermedad para propagarse entre personas que ni siquiera saben que están enfermas. Otro descubrimiento clave sobre el coronavirus es la Calveri, no escuchamos el sonido. inflamación en los pulmones que causa Ahora sí, perfecto. Para respirar, que pueden llegar a ser mortales, como sabemos en algunos casos. Y esto es un rasgo clave de este virus. La mayoría de los virus son buenos para propagarse o son buenos para causar enfermedades graves. En el caso del SARS-CoV-2, es más peligroso porque es bueno para las dos cosas. Por eso, a pesar de 6 meses de profunda investigación, los científicos están de acuerdo en que la única forma de realmente poner fin a esta pandemia será la vacuna. 124 grupos de todo el mundo trabajan para encontrarla, aunque no hay muchas posibilidades de que alguna esté lista antes de 2020. Bueno, y para cerrar, otro dato científico es que descubrieron que los niños son menos propensos a enfermarse de gravedad del coronavirus porque tendrían en sus pulmones menos de estos receptores de que hablamos en el video que ayudan al coronavirus a entrar dentro de las células humanas. Si te pareció interesante lo que viste aquí, por favor, compártelo, suscríbete al canal y nosotros nos vemos la próxima.
Bien, señores, ahí tuvimos un video especial donde nos narra 4 descubrimientos importantes que se fueron ejecutando paso a paso desde que comenzó la pandemia de COVID-19 hasta este minuto. Rápidamente, teniendo esto en mente, cada uno de nosotros pasamos entonces a resumir el primer tema, el concepto resumido del poder político, para entonces pasar a ustedes con lo positivo y negativo que ha tenido este poder. Decimos que el poder político es una creación humana que aparece en la historia desde la formación de los estados, en un principio muy vinculado al poder religioso, el que aún se mantiene en muchos estados de Medio Oriente. Siempre se necesitó de algún modo justificar por qué algunos hombres tenían esa facultad de mandar sobre otros, y las razones se apoyaron primero en divinizar la figura del detentador del poder, luego se convirtió en mandato de Dios, y finalmente hacerlo nacer de un contrato por el cual la ciudadanía se lo otorga de modo voluntario para asegurar su seguridad y otras necesidades. Asumido por el gobierno a través de la fuerza, como ocurre en las dictaduras, o surgir de un acuerdo por el cual el pueblo les delega a los funcionarios el poder en elecciones libres, como ocurre en las democracias modernas. El poder político es el único que se encarga de usar la fuerza pública para restablecer el orden perturbado también, y de combatir la inseguridad dentro de los límites legales, ya que para herir, matar o privar de la libertad a una persona deben existir motivos fundados. Cuando el poder sobrepasa los mandatos constitucionales o legales, se incurre en un abuso del mismo, y esto da el derecho al pueblo de resistirse a la opresión. Sin embargo, en los estados totalitarios, el abuso de poder es una de sus características. El poder político es legal si asumió de acuerdo a lo prescripto por las leyes, y legítimo si cuenta con el apoyo popular y su confianza. Amigos oyentes, televidentes, profesionales presentes, ahora sí podemos hablar lo positivo y negativo de este poder político a nivel internacional, y si les parece a nivel nacional en sus países. Comenzamos con la licenciada Leticia Centurión. Bueno, realmente cuando hablamos del poder político hablamos de la ciencia política, que depende muchísimo de las ciencias sociales y que sobre todo tiene que ver con hacer un bien común. Bien lo decías que lastimosamente muchos utilizan el poder político para beneficiarse, ¿verdad? Viendo un poco el actuar en los diferentes gobiernos en cuanto a lo que estamos viviendo, yo quiero decir de que lo que permitió esta pandemia es poder evidenciar, ¿verdad?, los estados ineficientes y aquellos que lo están llevando mejor, que están realizando acciones donde la prioridad es el pueblo, ¿verdad? Es ese pueblo que en algún momento confió en ellos, en su liderazgo, que les entregó la administración de la nación. Pero con esta pandemia, porque siempre hay que sacar, como dijiste, el lado positivo y el lado negativo, se evidencia los estados o los gobiernos que carecen, en primer lugar, de liderazgo, porque no existe liderazgo cuando uno solo piensa beneficiarse
a sí mismo y no beneficiar al pueblo, que es el que le eligió, ¿verdad? Se demuestra la ineficiencia en políticas sociales, en políticas económicas, se ha visto la carencia en la educación. También, sobre todo, y es lo más notable, el tema de la salud, ¿verdad? Hay países que, a pesar de tener a lo mejor inclusive buenas estructuras, tomaron malas decisiones de inicio preventivas y hoy están pagando ese, ¿cómo se dice? Ese valor, ese costo que tiene. Entonces, dentro de lo que es el poder político, yo pienso de que lo negativo es que la mayoría carece de un liderazgo pensando en el beneficio que necesitan las personas para poder sobrevivir a esta situación, tomando malas decisiones, priorizando en algunos gobiernos su economía, más no la salud, y en otros, entre comillas, están priorizando la salud, pero también por el temor a que se evidencien esas falencias que hay en la atención a las personas, no hay políticas económicas, no hay políticas sobre todo para las pymes que están sufriendo y que se están cerrando. Entonces, desde mi punto de vista, todo lo positivo que saco es que con esto va a haber un antes y un después en las elecciones políticas, ¿cierto? Porque la gente va a decir, esta persona que estuvo al poder, que estuvo en ese momento, no hizo nada. Y van a buscar, creo que nos tocaría ser más exigentes a la hora de elegir después de esto. Entonces, eso es un poco lo que yo veo desde lo que es el poder político hoy en medio de la pandemia. Excelente. ¿Qué entiende usted, Wellington de León? Y nuevamente decir gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, personas inteligentes, jóvenes y preciosas chicas que nos acompañan. Gracias. Fíjense, en términos del poder político, podemos decir que el mundo viene primero desde una percepción totalmente mágico-religiosa, donde ese líder mesiánico podía pues comandar y llevar hacia la luz a determinadas personas. Luego esto tuvo una separación y terminó en el poder monárquico, que las monarquías, donde está el rey y la corte. En ese sentido, el mundo ha avanzado bastante, porque desde servirle a un rey ya llegamos a la parte democrática, donde Francia tuvo un excelente ejemplo de mostrarle al mundo a través de sus revoluciones, tanto industriales como políticos. Nos legó Francia, nos legó una manera de cómo los estados pudiéramos ir avanzando. Y hablo de Francia precisamente porque nuestro derecho y nuestro poder político se basa en esas divisiones que República Dominicana, en el caso de nosotros, muestra. El poder político se puede dividir o está dividido entre las cámaras representativas, que son el contrapeso al presidente, quiere decir cámaras, presidencia, ejecutivo, la Cámara Legislativa del Senado, que es el Congreso, los diputados, y luego está la justicia. La justicia también está llamada como poder político a tener cierta independencia, pero siempre está atado al poder ejecutivo. Y esto hace que los gobiernos tengan unas artimañas para no lograr juicios que perjudiquen sus malas acciones. En términos de lo que puede significar esta pandemia en el poder político, lo significa todo, porque las políticas públicas son las que rigen una sociedad y están llamadas a hacer este modelo en el cual proteja a su gente. Hay dos maneras de ver el poder político. El poder político como dueño de las personas, o las personas como dueñas del poder político, en el sentido de que dan la capacidad o ponen en las manos de otros su gobernanza. Para ponerte un ejemplo fácil, en China, por ejemplo, que es comunista, la China comunista, se entiende que el Estado es dueña de las personas.
En la parte occidental, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos o el mundo como lo conocemos nosotros, los latinoamericanos y caribeños, nosotros damos la oportunidad al poder de que nos administre. Y esto es lo que conocemos como una democracia. Esa democracia no es perfecta, el sistema no es perfecto. Fíjate que China ha tenido mayor capacidad de dar con acciones que hayan apaleado la pandemia desde un punto de vista. Ya cuando ellos vienen saliendo de este problema, nosotros, este mundo occidental comienza a adentrarse y se da pues esa tergiversación de lo que la OMS dice, lo que Estados Unidos acusa a China, y esto viene siendo un mal de ideas que hace que no llegamos a un punto de entender si China realmente tuvo un buen manejo, pero sí el ser un régimen de fuerza hace que las personas tengan cierto miedo a accionar en contra de los mandatos del poder. Por ejemplo, en Occidente las personas somos muy desobedientes y a veces hay que coartarle sus libertades públicas, entrar en toque de queda, entrar en multas, entrar en un sinnúmero de reglas de fuerza para que las personas puedan cuidarse. Entonces, esto no pasa así en China. En China la gente obedece porque se trata de un sistema que entiende que el sistema es dueño de las personas. Bueno, en un orden democrático como el que a mí me gusta y el que yo defiendo, entiendo que el sistema no es perfecto, que tenemos países pobres como lo es República Dominicana y casi Latinoamérica completa, donde somos a través del concepto de globalización muy codependiente. Esto quiere decir que hay países como República Dominicana que entran divisas a través del turismo y quizás duramos demasiado para nosotros tomar una decisión de cerrar nuestras fronteras aéreas, nuestras fronteras marítimas y así sucesivamente. Pienso que República Dominicana pudo tener un mejor manejo a nivel de Estado, entender que desde antes de diciembre ya se estaba hablando de pandemia. Desde antes de diciembre ya se tenía informe de todo lo que pasaba en el mundo que tiene que ver con China y teníamos muchas noticias porque yo mismo me la pasé leyendo noticias y todas, llegó un momento que no había noticias que no tuvieran que ver con el coronavirus. Todo era coronavirus, el arte, la economía, todo tenía que ver con coronavirus. Y yo pues le di seguimiento como el Estado Dominicano también se adentró con ciertas reuniones presidenciales. El presidente Danilo Medina tuvo en el Palacio con asesorías, con ministros y esto, pero tuvimos una mala gestión en la introducción de la pandemia en República Dominicana. ¿Por qué lo digo? Bueno, se concentraron demasiado las pruebas. Las pruebas se concentraron de una manera donde el público no tenía capacidad de hacerse las pruebas a tiempo y muchas personas murieron. Estuve leyendo en la prensa que en el día de ayer el ministro de Salud Pública dijo que uno de los meses más graves que tuvo la pandemia en República Dominicana lo fue el mes de abril. Abril fue el mes donde tuvimos casi 10 muertos por día. Y las personas las pudimos ver a través de los live, a través de denuncias, donde sentían síntomas de los que decía Salud Pública y no podían acceder a una prueba. Y al principio una prueba costaba 5,000 pesos. Imagínate 5,000 pesos para una persona que tiene quizás una sintomatología que pudiera hacer cualquier otra cosa, porque si te fijas, tener fiebre, tener un poquito de dolor de cabeza, tener tos, son síntomas de cualquier u otra enfermedad. Sin embargo, el no tener acceso a la prueba de coronavirus hizo una introducción fatal en República Dominicana. Siento que se duró demasiado en República Dominicana para cerrar las fronteras, puesto de que somos muy dependientes del turismo a nivel económico.
y esto se puso en la parte económica, tuvo más peso que la idea de cuidar a los ciudadanos. Buen punto, Wellington de León. Agotemos un turno más para ir abarcando otros temas y al final hacemos una conclusión correcta. Queremos que los oyentes escuchen diferentes opiniones y diferentes temas para que podamos tener el control de las opiniones. Pasemos rápidamente con Jacqueline Félix. Diga usted positivo y negativo de este poder político que nos gobierna a nivel mundial. Pues si nos vamos un poquito más atrás, yo siempre tengo que hacer una introducción acerca del origen de la humanidad. Si vemos el origen de la humanidad, el político por excelencia fue Dios. Dios implantó su gobierno teocrático, donde todo era orden y donde todo era todo para todo. Pero resulta que aquí se ha debido el fracaso de todos los sistemas políticos, a que el hombre siempre ha querido hacer lo suyo. Porque si tenemos un ejemplo, el gobierno teocrático, ustedes saben que en el pueblo de Israel, los israelíes dijeron que ellos no querían ser gobernados por un sacerdote, sino por un rey como las demás naciones. Ahí es que entra el poder monarca, como el monárquico, el sistema monárquico, como mencionó Wellington. Pero más adelante quisieron hacer una reestructuración de lo que es el poder político y ahí se inicia lo que es el socialismo. ¿Y quién inicia el socialismo? El socialismo lo inicia Cristo. Cristo vino aquí a demostrarnos otro sistema político que el mundo pudiera vivir de manera equitativa, pero también sacaron a Cristo del poder del sistema socialista y ha sido el peor fracaso político de todos los tiempos. Si venimos ahora a nuestro entorno, a todo lo que está pasando, y los unimos a la pandemia, estuve leyendo un poco algo de lo que mandó la compañera de Uruguay, Leticia, que dice que en cada pandemia la originan para dar paso a un sistema. Entonces, me parece que en el siglo XVI hubo una pandemia enorme y esta pandemia dio lugar a un nuevo orden que se llamó el colonialismo. Entonces, si hacemos una relación de esa antigüedad, del siglo XVI a la actualidad, es lo que estamos viendo realmente. Esto está tan grande, lo que pasa es que yo siento que se les ha ido de las manos, porque esto está cada vez más y más creciendo. Yo estuve leyendo esta mañana que en la Florida, en un solo día, se infectaron 9,000. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay una forma por medio de la pandemia de control. Algún tipo de control quiere implantarse y siempre tiene que haber una base para arrancar. Y esa base prende de esto. O sea, nunca la política que vivimos ha sido a favor del pueblo, a favor de los pueblos, a favor de las comunidades. Obviamente la ciencia política se basa en servir y ayudar a los demás, ayudar al pueblo, pero eso no es lo que realmente pasa. La política que se ejerce en nuestros países es prácticamente de forma egoísta, egocéntrica y a veces hasta dictatorial. Entonces, en realidad es muchos cabos que hay que juntar para nosotros poder llegar a lo que es el fondo de todo esto y darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Excelente. Acotando un poquito ahí la opinión de Leticia, Wellington y Jacqueline, acoto lo siguiente. Siento que la política a nivel mundial no ha llegado directamente a la masa más vulnerable que existe en la población mundial. Así es. Los mecanismos que están usando los políticos en este tiempo no son para llegar a esa población vulnerable, porque ellos saben que si esa población vulnerable crece en conocimiento, evoluciona, tendrán que rendir cuentas de manera oficial, directa y clara, y así no podrán tener potestad por encima de la gente que los elige a ellos. Por eso hoy en día los políticos mundiales, la gente cree que para ser político hay que ser sabiondo. Es mentira. Han creado eso de que nadie puede subir a un cargo político.
¿Cómo es posible que todavía a nivel internacional los políticos estén dando un mal mensaje de que solamente ellos pueden dirigir el destino de su pueblo, de su país, de su distrito, de su estructura poblacional? Esa parte para mí ha sido negativa realmente. Y positivo, ya ustedes me han comentado, pero soy un joven profesional que me estoy basando mucho en que todavía en pleno siglo XXI, gran parte de la población mundial vulnerable no está evolucionando, no está creciendo. ¿Por qué? Porque el gran poder político se basa en ellos mismos. Así es. Es mi opinión con respecto a este tema. Vamos a pasar con la Yanelis Rodríguez. Diga usted. Sí, te quería decir algo acerca de lo que estaba diciendo Celso en este momento, y es que los políticos de la actualidad trabajan más para la parte empresarial que para el pueblo. Y si ustedes se fijan, los empresarios en muchas ocasiones le financian la política a los gobernantes. Sin embargo, la Constitución establece que el gobierno es el ente regulador entre el pueblo y las empresas privadas. Pero entonces, yo me pregunto, ¿cómo un ciudadano que vende su voto va luego a donde el jefe de Estado a pedir y a exigir que le defienda sus derechos del empresario que le cotizó su política y que de los millones que él le dio para que se ayudara en la política, le dio 2,000 pesos o 1,000 pesos para comprarle su voto? A la hora de él ayudar a alguien, él nunca va a ayudar a quien él sobornó, sino a quien le dio el dinero para que ejerciera el soborno. Es una manipulación que existe donde los políticos grandes manejan la información y manejan a la masa vulnerable a su antojo. Vamos a dejar este punto aquí para luego entonces al final dar unos consejos claves. Pasamos al poder religioso. Calveri, atenta, vamos a colocar este videito, por favor. Atentos, compañeros y colegas. El video del poder religioso. Sí, disculpen, es una imagen que está en el guión. Aquí vamos a leer los conceptos para rápidamente ir opinando. Felipe Castillo. Bueno, la religión, más que poder político, económico y militar, ha tenido es la católica, pues siempre ha ostentado el poder religioso sujeto al Papa. Fue usufructuaria de feudos y todos ricos y pobres tributaban a la iglesia bajo la amenaza de ir al infierno si se negaban. El representante de cualquier religión sin duda gana estatus ante su comunidad. Por ende, desde los chamanes del Paleolítico, pasando por los sacerdotes del Nilo hasta los pastores y el Papa, tienen la ventaja de contar con monumentales riquezas que son anheladas por otras personas que ven en la inauguración de iglesias y congregaciones un negocio rentable. Las iglesias están libres de impuestos y de declaración de renta, de lo que ha hecho que la religión sea un negocio espectacular. Incontables son las historias que existen en el seno de la religión, desde crear santos y reliquias en el medioevo hasta los pastores evangélicos de la actualidad, con sus hipótesis de la prosperidad en la que les dicen a los feligreses que si no diezman, su Dios no los bendecirá. Un punto muy importante este poder. Bueno. Jacqueline, veo que se está sonriendo un poquito. Diga usted. Bueno, mira, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, más pequeña porque no soy tan grande, yo me incomodaba cuando decían de que la religión es el opio de los pueblos. Yo me incomodaba porque en realidad nosotros crecimos siendo religiosos. Entonces después que uno crece y madura, tú te das cuenta que tu relación con Dios va mucho más que la religión y que en realidad la religión manipula a las personas. La religión mantiene a la gente como idiotizado. ¿Por qué? Porque, en serio, porque ¿qué hacen ellos?
Antes decían los católicos que la gente no podía leer la Biblia, tenía que abstenerse a lo que le decía el padre. Oye, esa era una forma de mantener al pueblo ignorante, porque la Biblia es de acceso para todos. Entonces, después yo que crecí en la iglesia evangélica, usted no sabe con cuántos complejos crecí yo, con cuántos miedos. Para mí todo era pecado, era una forma de manipulación. Correcto. O sea, la religión no le hace bien a la gente, y la gente poco a poco ha ido despertando. Se ha dado cuenta que esa es la forma. En cuanto a los diezmos y las ofrendas, que fue lo que tú me preguntaste, eso es algo personal, porque eso lo dice la Biblia. O sea, la Biblia dice que de todo lo que Dios te da, porque tú no tienes nada, lo que tú tienes es porque Dios te lo da. Si a ti te place y tú crees que Dios se merece que tú le regreses algo, a ti no te debe importar lo que hagan los demás. Por ejemplo, cuando yo doy una ofrenda, a mí no me importa lo que hagan con la ofrenda. Yo pienso, bueno, yo le estoy dando algo de lo que Dios me está dando, se lo estoy regresando para atrás. Entonces, yo no estoy pensando, ay, estoy haciendo rico al pastor. Bueno, allí el pastor sí se coge los cuartos. Ese es problema de él con Dios. Pero nuestra responsabilidad es regresarle. Si usted no quiere llevarlo a la iglesia, llévelo a un orfanato, llévelo a la gente que necesitan, a un cosa de envejeciente. Pero siempre tenemos que regresarle a Dios algo de lo que Él nos da, de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos nos lo da. Así es, una observación. Wellington, tu cámara se ve volteada. Por favor, si la puedes acotejar, sería un éxito. Carmeli, ¿qué tú opinas de este poder religioso? Sí, bueno, yo creo que este es uno de los puntos más fuertes, ¿verdad? De discusión, porque, oye, fíjense, por ejemplo, todo lo que pasa en el Medio Oriente entre esos grupos de ISIS que son extremadamente entregados a esa psicología que entre ellos mismos han creído en su religión, ¿verdad? Yo soy muy respetuosa de todas las religiones. Sin embargo, me he dado cuenta que en la actualidad, es como dice mi compañera Jacqueline, nos han manipulado de muchas maneras. Yo soy católica, pero hay cosas de la Iglesia Católica que lamentablemente me han decepcionado. Sigo creyendo en Dios, sigo asistiendo a misa, pero hay situaciones que han pasado en la Iglesia Católica que son impresionantes, que son cosas que, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Como por ejemplo, esa situación de los curas violando a niños o violando a mujeres. Son cosas que uno nunca se las imagina, que la iglesia pregona lo correcto, lo que no debe ser malo, lo que no debe afectar a la sociedad. Se supone que la iglesia debe aumentar el interés por los valores, la moralidad, que tanto nos hace falta en la actualidad. Estas situaciones del coronavirus, por ejemplo, chicos y compañeros, nos ha afectado no solamente a nivel religioso, sino a nivel psicológico, a nivel, digamos que también nos ha dado una lección para que aprendamos a ser más humanos, para que nos manejemos desde el amor, porque hay mucho egoísmo, cada quien está por lo suyo. Y eso creo que es un punto fundamental en cuanto a la ejecución de la religión de cada persona, respetando, ¿verdad?, sus creencias, porque pues yo soy muy respetuosa con las creencias de cada persona, porque también me gusta que me respeten lo mío. Y como yo exijo respeto, pues yo también respeto a mis compañeros. Entonces, creo que ese es un punto muy interesante y que lamentablemente, por no saberlo enfocar de forma adecuada, ha traído desgracia a nivel mundial. Las guerras de religiones, la cantidad, ustedes no se imaginan la cantidad de niños y de fallecidos que han habido en el Medio Oriente con esas guerras de religiones, en Estados Unidos, en la misma Colombia, en países de América Latina, por ese tipo de guerra. Ya yo diría guerra que santa. La guerra santa, exacto. Yo diría que no es ni siquiera religiosa, sino una guerra psicológica, porque es que nos manipulan a través de la religión. Así es. Por favor, Wellington, sal y vuelve a entrar al live. Tu cámara está frisada, por favor. Leticia, diga usted. Bueno, yo realmente también opino mucho como Carberry. La religión es uno de los poderes más fuertes que tenemos porque impacta directamente en las emociones
en el comportamiento humano, va directamente a nuestras creencias. Y a lo largo de la historia vemos que en nombre del Dios, en nombre de esas creencias, así como hay cosas positivas, también se han generado guerras, se han generado sacrificios, mucho daño también a la humanidad. En muchos aspectos, algunos que están al frente de las diferentes religiones utilizan este tipo de creencias para, en nombre de Dios, muchas veces también generar daños, ¿verdad? Vemos pastores que están inmensamente sumergidos en dinero y que en nombre de Dios viven en lujos, y cada vez hay personas con mayores necesidades, ¿verdad? En cuanto yo también soy católica, y como Carveri dice, estoy creyendo siempre en Dios, mantengo esa creencia porque creo en eso, tengo fe, tengo esperanza, es lo que me alimenta, pero tampoco estoy de acuerdo con ciertas reglas que han impuesto en nombre de Dios y que han generado mucho daño. El tema de aportar, de dar algo, yo prefiero sinceramente dar a un ser que necesita, a un prójimo, a un próximo, que seguir alimentando a otras personas que tal vez aprovechan las creencias del pueblo para, en nombre de Dios, seguir comiendo, como decimos, y llevándose dinero a los bolsillos. Nosotros en Paraguay tuvimos una experiencia, porque el Paraguay es un pueblo de mucha creencia. E imagínense que tuvimos, seguramente fue noticia, tuvimos un presidente de la República, ex sacerdote católico. Y cómo logró llegar, siempre yo me pregunto y la gente dice, ¿cómo logró llegar? Porque justamente fue una persona que se postuló por un partido que no está dentro de los tradicionales, pero sin embargo le ganó por primera vez a uno de los partidos más fuertes, que actualmente es el de gobierno, el Partido Colorado. Sin embargo, aquel sacerdote colgó la sotana para poder, el pueblo lo veía como un salvador, es lo único que yo puedo decir. ¿Por qué? Porque como ya veníamos de años de muchos problemas, de muchas carencias, al verlo a él y utilizando un poco las creencias religiosas, él logró llegar, o sea, instauró un liderazgo que le duró muy poco, porque como se tenía una figura de un sacerdote salvador, resulta ser que este señor después resultó que no era tan bueno porque tenían hijos fuera durante su época de sacerdote tuvo hijos. O sea, imagínense, y muchas cosas hizo que al final lo sacaran del gobierno, así que lo sacaron del poder antes que culmine. Entonces, ahí te das cuenta de que muchas personas, entre comillas, utilizan también las creencias y el poder religioso para dañar, ¿verdad? Porque fue una decepción para mí eso. Y yo creo que para mucha gente, y como decís, cada vez vemos más cosas que van pasando con este tema, y ya la gente creo que hoy empieza a desarrollar un criterio más analítico, una visión diferente de la vida. Ya no estamos tan cegados como para creer, y creo que después de esta pandemia menos vamos a estar cegados, porque lo estamos viviendo, estamos sufriendo. Generalmente el ser humano cambia cuando está al límite de su paciencia, al límite de sus capacidades, cuando sufre, al límite de un sufrimiento, y en este momento hay mucha gente que está pasando hambre, necesidades, y que las emociones están a flor de piel. Entonces, desde el poder religioso puede generar para la humanidad mucha fe, mucha esperanza, genera propósitos en la vida, pero al mismo tiempo también en lo negativo puede generar daños, generalmente cuando esa creencia genera conductas que lesionan la vida de las personas. Entonces, yo creo que cada poder que vamos a ir mencionando, que estamos mencionando, va a tener un cambio después de esta pandemia. Va a haber evidentemente un antes y un después en las creencias religiosas. Imagínense que
un mayor contagio en algunas reuniones religiosas, porque dicen, no, en nombre de Dios vamos a reunirnos y resulta que salen todos enfermos con el COVID. Entonces, no es tan así que te fuiste y Dios te puso las manos y entramos todos a la reunión, a la iglesia y vamos a salir todos sin COVID. Al contrario, ni siquiera los sistemas de salud están pidiendo, por favor, que nadie vaya porque se van a contagiar, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia también de alguna manera le afecta en su poder económico que la gente no esté yendo a las reuniones y que no esté aportando su diezmo. Entonces, hay una serie de aspectos para ver, ¿verdad? Yo voy a quedarme siempre en mi creencia que Dios, en quien yo creo, no necesito ir a un lugar, respeto quienes lo hacen, vengo de una familia muy, muy creyente. Amén. Pero, como te digo, también uno tiene que tener mucho criterio, mucha visión, una mente abierta para poder ir tomando decisiones en la vida. Así es, Leticia Centurión. Por eso este tema de la covidianidad detrás del telón, la covidianidad detrás del telón, dejando que la gente investigue, que la gente despierte, que la gente se active, se oriente para que podamos dar un paso de bien común para ti, para mí, mis descendientes, mi familia y mi entorno. Un punto importante aquí, disculpen mi fuerza en este tema, y es que me siento incómodo. Cuidado, antes de pasar a los oyentes que están activos 24/7. Celso, cuidado. Me siento incómodo. Estamos aquí serios. Las sectas oscuras. Espérate. Las sectas Celso, del bien. De eso le iba a hablar. Ajá. Bueno, voy a hablar una bomba. Jacqueline, cuidado con este muchacho. Disculpen, pero debo hablarle. He visto que las personas de fe débil se dejan manejar por sectas oscuras y por iglesias y sectas del bien. Estamos en un tira y jala, un brazo hacia el mal, un brazo hacia el bien. No nos dan libertad para uno decidir uno mismo qué quiere hacer. Nos están bombardeando constantemente, y yo entiendo que algo positivo que debe hacer la iglesia después que pase el COVID-19, conjuntamente con el Papa, que es el poder más fuerte que existe a nivel mundial, y es acercarse a ti, oyente, acercarse a mí, acercarse a las familias, de cómo estamos nosotros, ya el sacerdocio desde un altar, ya ser pastor desde un altar. Eso debe de ir, a mi entender, paso a paso, ir cayendo. Es tiempo de que el pastor venga a mi casa. Es tiempo de que el sacerdote venga a mi casa, hable conmigo, me ayude a que mi fe se levante de una manera duradera, pensando en el bien. Es importante ir a las iglesias, agruparse, sí, pero no todo el tiempo desde un puesto, desde una silla. Es tiempo de caminar como lo hacía Jesús. En aquel tiempo, señores, Jesús caminaba y caminaba, pregando la palabra de Dios. Pocas veces he visto esto en este COVID-19. Estamos hablando del COVID-19, la pandemia desde que empezó hasta este minuto. He visto pocos sacerdotes, pocas iglesias andando, caminando, dando apoyo a sus feligreses, señores. Especialmente el Papa, se entiende de que tiene una autoridad, tiene personas que le ayudan, pero caramba, tenemos que bajar de esa posición y tocar tierra. Llegó la hora, oyentes, amigos profesionales, llegó la hora de que la gente entienda que la religión no es una herramienta para lucrarse, es una herramienta para levantar la fe del pueblo de Dios. Pasamos al live en vivo y tenemos a Ibelice Carrión. Buenas tardes, bendiciones para todos.
Peña Robert, saludos. Claudia Jiménez Valdés, saludos. Licenciada Yaneli Rodríguez. También tenemos a Melanio Soriano, lo está viendo. Jamie dice, excelente transmisión. Ronald Pacheco, wow, el hombre del control de X86.net está viendo. Y por ahí también está Benice Sánchez. Vamos a continuar. Yanelis, su opinión central con respecto a este poder religioso. Diga usted. Bueno, yo considero que la Iglesia Católica desde sus inicios ha marcado territorio, ha sido muy influyente. E incluso en nuestro país, que fue en el 1954 cuando empezó a tener influencia en las decisiones políticas, tanto a nivel de las leyes también, cuando se firmó el concordato entre el Papa y Trujillo, que era el presidente en ese entonces. Con ese concordato, la Iglesia Católica, en uno de sus artículos, le exigía a República Dominicana que en las escuelas públicas impartiera dándole clase a los niños sobre la doctrina católica, olvidándose de que vivimos en una sociedad donde tenemos igualdad de derechos. Claro, tenemos que recordar que en aquel entonces vivíamos en una dictadura y se hacía lo que el dictador quería que se hiciera en el país. La Iglesia Católica, sin embargo, tuvo su aporte bueno al principio en América Latina e incluso aquí en República Dominicana, ya que gracias a ella es que tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue llamada Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue gracias a que ellos la crearon, aunque dicen que es la primera de América, pero existen ciertas contradicciones, porque a pesar de que se creó en el 1538, no fue hasta 2 décadas después que España la reconoció, y ya para esa fecha la Iglesia Católica había creado otras universidades dentro del continente americano. La Iglesia Católica ha influido tanto en las tomas de decisiones de nuestro país que en el Senado tenemos un proyecto de ley, el proyecto que era para modificar el Código Penal. Todavía está ahí porque no se ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica de si se va a legalizar o no el aborto. Ahí se ve lo influyente que es la Iglesia Católica en las tomas de decisiones del Estado dominicano. Bien, Wellington de León, diga usted su opinión personal. ¿Qué tema político y religioso? Esos son temas que regularmente te sugieren que no hables de esos temas, tanto políticos como religiosos. Sin embargo, condicionan. Exacto. Dicen que si tú quieres ser hacer amigos, no hables de esos temas. Es Jacqueline. Bueno, a partir de hoy no tengo amigos. No, lo que pasa es que esas son dos cosas que vienen unidas desde el principio. Acuérdense, yo te mandé a ti el programa que yo hice acerca de la iglesia y la religión. Sí, lo vi, excelente programa. ¿Ah? Lo vi, excelente programa. Incluso, gracias. Incluso dice que para ese tiempo, para la iglesia y el emperador hacer un acuerdo, se creó un término que se llamaba cesaropapismo, porque era la unión de ambos, y desde ahí en adelante la iglesia y la iglesia y la política han estado así como casados. Bonitas los dos. Ahí mismo, perdón, en lo que comentaba Jacqueline, y es que el poder religioso trasciende tiempo y espacio, es divino, por eso es que está más allá de lo terrenal, y eso a las personas realmente lo controla más fácilmente que un político. Diga usted, Wellington. Claro. Sí. Bueno, pues decía en mi opinión que nosotros somos una mezcolanza de ideas y a veces pasa que no somos muy claros en el sentido de cuándo estamos haciendo cosas religiosas, cuándo estamos haciendo otro tipo de cosas que la vemos como religiosas y no la son.
Es decir, como llevar las cosas a al punto de vista que tú tienes. Existen necesidades humanas. Una de esas grandes necesidades humanas se llama la espiritualidad. Las personas tienden a confundir espiritualidad con religión. Intrínsecamente el ser humano es espiritual. Nosotros tenemos verdades espirituales donde no hemos llegado, otros que sí vamos en camino y otros que son totalmente ignorantes en la espiritualidad. ¿Cuáles son esas personas ignorantes? No porque no se hayan leído la Biblia, no se hayan leído o no hayan participado en algún rito religioso. Eso quizás viene en el ADN de las personas, y yo hablo un poquito de lo que se entiende como un nivel espiritual, que no te lo va a dar una iglesia. Bueno, un centro, un culto, unas personas te pueden inducir a que tú vayas desarrollando tu nivel de espiritualidad, y las personas que hacen el mal, que le nace hacer el mal, son personas que desconocen la regla del amor, que al final de lo que se trata la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con los valores, y los valores, aún tú no estudiando, los valores están ahí, y los valores de no hacerle el mal al otro, de desear lo mejor, ese tipo de cosas, si tú te pones a observar, no ves en personas llenas de valores que ni siquiera han ido a la escuela, y tú te encuentras con personas muy buenas, y esto es que tienen un nivel espiritual por encima de los demás. Ahora, religión, que es una manera constante de cómo hacer las cosas, en esto la Iglesia Católica, vamos a decir que es la madre de la religión en términos de nosotros. Hace mucho tiempo yo me leí los parámetros, un poquito de la descripción de las 12 religiones más importantes del mundo. Correcto. Y ahí entonces fue que me hice cristiano. Entonces, ¿ah, sí? Después que yo supe cómo funciona la religión, entonces yo entiendo que el legado que nos han dado todas esas personas que han aportado en ensanchar el cristianismo ha sido bastante importante. ¿Por qué? Porque cada religión lleva consigo también un grado de una sabiduría en otros temas. En la vida social. Si tú te pones a ver, la Biblia es un manual de sobrevivencia, un manual que quieres que tú seas mejor ser humano. Y otra cosa, el Cristo tuvo un papel bastante importante en esto de romper con la religión, porque a través de Cristo nos enseñó que nosotros no teníamos que tener nuestra espiritualidad atada a un sacerdote, y que ya nosotros de alguna manera autónoma podíamos tener una relación con nuestro Padre a través de Él y su nombre. Esto me pareció fantástico, que Cristo haya introducido ese concepto en el cual yo me acoplo. Hay otras verdades que otras sabidurías tienen y que realmente han sido utilizadas ¿para qué? Para gobernar al ser humano. Es que el ser humano aparentemente no tiene capacidad de ser dueño de sí mismo, y por eso necesita un control. Y si te pones a investigar desde tiempos remotos, hay cosas que se dijeron en nombre de Dios y que no fue Dios, simplemente una manera de intimidar, de sugestionar al ser humano para que haga ciertas cosas que debía hacer para el progreso de la misma humanidad. Pero que si tú en ese tiempo no le pones el nombre que es un mandato de Dios y divino, no te iban a obedecer. Entonces necesitamos siempre que nos castiguen con el miedo para nosotros acceder a ciertas cosas. Fíjate que siempre va a haber un nivel de espiritualidad que va a aceptar cualquier cosa. Hay personas que tú le puedes enseñar fotos de su pastor haciendo determinadas cosas, tú le puedes decir todo
sobre lo que ha pasado con la Iglesia Católica, los 15 siglos que le ha negado de progreso la Iglesia Católica al mundo, donde el tema científico, social, fue vedado y fue castigado y fueron muertos muchas personas por no entrar en consonancia con lo que la Iglesia quería, de mantener sus ritos específicos, donde era palabra santa lo que ellos dijeran. Entonces, inmediatamente el pueblo fue conquistando cierta independencia, el mundo que ha tenido un desarrollo. Entonces, de manera que las iglesias, de alguna manera, pierden esa conexión con el Estado. En algunos países, claro está, porque aquí somos bastante religiosos, incluso nuestra bandera, mucha gente cree que son 3 colores, pero nuestra bandera en el fondo lo que es una cruz. Si tú te fijas en la bandera de República Dominicana, es una cruz y una Biblia. Quiere decir que más cristianos no podemos ser. Así es. Así es. Así de es, manera, incluso sí, nuestro nombre de Santo Domingo tiene que ver con un sacerdote. Sacerdote. Exactamente. Y nosotros, de alguna manera, perros de Dios, al servicio de Dios. Bueno, pues para no abundar más, lo que quiero decir es que la espiritualidad es importante y que siempre que tú puedas ser mejor ser humano a través de fortalecimiento de tus valores, donde tú estés, ahí quédate. Y ten ese compromiso contigo, no con hombres, porque los hombres van y vienen, mueren. Sin embargo, el principio de la espiritualidad está con ese Dios en el cual a través de la reflexión, de la oración, tú puedes entrar en conexión y puedes obtener voluntad y fuerza y fe, que es lo que necesitamos. Y no necesariamente en este periodo de crisis ponerle esa responsabilidad de salud pública a Dios, sino que con el COVID-19 ya Dios te dio 5 sentidos en el cual tú tienes que tener ese discernimiento para empoderarte en ti y decir, no, yo tengo mis propias medidas de cómo yo voy a cuidar de mí, que es cuidar de mi familia a la vez. Entonces, no poner esto solo en la mano de Dios, es decir, Dios me va a dar fuerza y voluntad de yo cuidarme. Entonces, este es un mensaje que doy en esto de lo que estamos pasando, esta pandemia del COVID-19. Correcto, señores, recordar a los oyentes que estamos hablando el tema de la covidianidad detrás del telón desde que comenzó, el COVID-19 hasta este minuto. Estamos conceptualizando de cómo estos poderes se han comportado en este tiempo. Pasamos al concepto del poder económico. Rápidamente hago esta acotación. El poder económico es, en términos muy sencillos, el poder de compra que tienen las personas. No obstante, el término se suele utilizar para referirse únicamente a un grupo restringido de personas que cuentan con una importante cantidad de recursos muy superior al resto de los habitantes de un país. Se trata de los llamados ricos. Estas personas contarían con la capacidad de influir en las decisiones relevantes que se toman para dirigir el rumbo de un país. El poder económico se relaciona con el poder político en la medida que el primero sería capaz de influir en las decisiones políticas a través de pagos directos, decisiones de inversión, financiamiento de campañas, etcétera. Diga usted, Jacqueline Félix, ¿qué opina de este poder? Pues déjeme decirle que el poder económico es inherente al ser humano, porque sin dinero, sin provisión y sin movimiento de cosas, no existimos. Imagínense, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, nos vamos todo. Pero es que también nos manipulan a través del poder económico. ¿Por qué? Porque yo estuve leyendo en una de las informaciones que ustedes mandaron que muchas veces los mercados ejercen
presiones sobre el Estado y el Estado se ve obligado a satisfacer esas presiones del mercado, aún a costa del sacrificio del pueblo. Correcto. O sea, como quiera, la economía, todos los poderes, los más perjudicados somos nosotros, el pueblo. O sea, lo más vulnerable, lo que no tenemos esa autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre han dicho, no, que si la economía es esto, que si la economía se va a caer, también es una forma de manipularnos, porque a mí me mandaron un video y yo lo estuve leyendo, y yo estuve viendo todo lo que me dijeron. Mencionaban un montón de tiendas estadounidenses que ahora se declararon, supuestamente, ahora se declararon en quiebra, cuando eso es una mentira. Esas tiendas están en quiebra desde hace más de 10 años. Se lo digo porque yo las he visitado y todas están en clearance, todas, porque de que supuestamente la van a cerrar. Sí. Y hace 10 años. Porque, ¿qué están haciendo? Ellos están uniendo esas tiendas de hace 10 años que están en quiebra, la están uniendo ahora como si es parte de la pandemia. Y es mentira. O sea, es una forma de agravar la situación. Y la economía, déjenme decirle que me encantó un video también que subió por ahí, dice que nosotros tenemos miedo de las crisis económicas, pero resulta que detrás de las crisis económicas es que nacen los grandes inventos, las grandes economías. Por ejemplo, a finales de 1800 hubo una crisis terrible y sin embargo Thomas Edison sacó la General Electric y sin embargo estábamos en crisis. Más adelante también, oiga, yo tengo aquí que en el 1929, oiga, cuando se inició la Gran Depresión que duró 4 años y que produjo una crisis que jamás se había visto, ¿qué nació? Nació Walt Disney y eso lo tenemos hasta ahora. Entonces salieron un montón, pero un montón de empresas como están, oiga, está Google, está Microsoft, está la General Motors, todas esas empresas nacieron en depresiones económicas. Entonces, ¿qué es lo que significa la depresión económica? Significa una renovación. Siempre que la economía necesita renovación, se presenta una depresión económica. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? No debemos dejarnos como cundir, como decía el Chapulín Colorado, del pánico. Tenemos que ser fuertes y decir, no, de aquí tenemos que sacar cosas buenas. Porque yo estuve hablando con un científico que es sirio venezolano y él dice que uno de los puntos fundamentales en la pandemia es inyectarle pánico a las personas, depresión, desesperación, porque todas esas cosas le provocan un debilitamiento al sistema inmunológico. Y cuando usted debilita su sistema inmunológico, ¿qué pasa? Está expuesto a cualquier, no solamente al virus que estamos padeciendo ahora, cualquiera. Entonces es necesario que nosotros no nos dejemos afligir, no nos llenemos de pánico, sino que digamos, bueno, esto es una crisis que vamos a superar, como todas. Esto no es la primera vez que el mundo está en crisis, no, esto no es la primera vez. Son muchas crisis que hemos venido venciendo y esta es nuestra excepción. Entonces tenemos que levantarnos y decir, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Y como dice Wellington, que me gustó esa parte, que él dice que los seres siempre están abrazándose a las religiones porque tienen espiritualidad, pero nosotros, óigame, nosotros no tenemos espiritualidad, nosotros somos seres espirituales, que la gente no sabe. Nosotros somos espíritus corpóreos. Ustedes no se han fijado que no existe, hay reino animal, hay reino vegetal y no hay reino humano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos espíritus. Entonces, como somos espíritus con cuerpos, por eso no tenemos reino aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que pasa es que la persona no aflora su espiritualidad, no desarrollan la espiritualidad que llevamos dentro. Por eso es que cada día tenemos que llevarle a la persona, necesitan poner en práctica lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Y nosotros lo usamos. No,
Nosotros no usamos la autoridad que tenemos, nosotros no usamos el poder que tenemos. E incluso Cristo dijo que cosas mayores que Él nosotros podríamos hacer. ¿Y qué hacemos nosotros mayores que Cristo? Nada. Cualquier cosa nos aflige, cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos derrumba. Y es tiempo de que nosotros despertemos, porque estamos hablando de la economía, estamos hablando de la religión que nos han manipulado como marioneta, estamos hablando de qué más, falta la educación y la comunicación. Correcto. Entonces, si aprendemos nosotros a despertar y a decir, no, yo voy a hacer uso de mi autoridad, yo voy a hacer uso de quien yo soy, ninguno de esos poderes nos van a manipular de ninguna forma, porque vamos a tener nuestra propia personalidad. Exactamente, excelente. Rápidamente pasamos al live. Decir antes, compañeros, de que este tema realmente tiene mucha tela donde cortar. Si tienen comentarios o un saludo, lo pueden hacer. Solamente entran y lo dicen. Aquí entramos en el live y Hakan Altin dice, hey, Yomari Hernández Capellán, saludos desde Italia. Muy linda transmisión, muchas felicidades. Nayide Mejía, buenas noches, bendiciones chicos, así es, muy de acuerdo, excelente contenido. Maylin Ortiz dice, buenas tardes. Seguimos activos 24/7 en el tema, la covidianidad detrás del telón. Agotamos un turno con Yanelis y pasamos rápidamente al poder de la comunicación, donde Wellington de León y Leticia vamos a tener un enfrentamiento, a ver qué pasa. Diga usted, Yanelis. Bueno, ¿por qué no vamos a enfrentar como comunicadores? Yo considero que en este tema, lo peor es que la riqueza se acumula siempre en un grupito. Y eso impide el desarrollo de las sociedades, porque los que son ricos son cada vez más ricos y los que son pobres son cada vez más pobres, porque la economía crece, obviamente, pero solamente crece para el que tiene el control de la economía. Otro punto también es, como decía Celso ahorita, que este tema va muy ligado al poder político, porque uno es influyente al otro. Por ejemplo, las exoneraciones a las personas de clase alta. Pensadores como Rousseau decía que para que los países vivan en una democracia plena, no es necesario que todos los ciudadanos tengan los mismos bienes, sino que a los ricos se les impusiera cargas para alivianar la de los pobres. Sin embargo, las exoneraciones que le hacen a los ricos, la pagamos los pobres. Y a veces nosotros cuando estamos abajo, somos personas pobres, somos tan ignorantes que en vez de ver eso mal, lo vemos bien y hasta lo envidiamos. Así es. Queremos llegar ahí para que a nosotros también nos den esas exoneraciones. Nos están quitando nuestro dinero y vemos eso como bien, como algo normal. Exactamente, un punto importante ahí, Yanili, que tocas, la parte final. Hay cosas en el mundo que son anormales y que las fuerzas detrás, el hilo conductor, la agenda mundial nos dice que está bien. ¿Cómo es posible eso? Es así, es así, eso es así. Y también las personas, cuando existe un poder, cuando el poder económico es tan controlado, las personas que tienen el dinero tienen ciertas potestad e incluso hasta de violar las leyes, de hablarle mal a las autoridades y nada les pasa. Es cierto. Hay un punto clave ahí. Sí, diga usted, Leticia, proceda. Con relación a lo que están hablando del poder económico, es cierto, lastimosamente, hoy día detrás de la mayor cantidad de gobernantes y políticos y los que están en la mayoría de los poderes del Estado son comprados por poderes económicos para que las leyes y las decisiones, inclusive la justicia, pueda beneficiarlos y salgan airosos de todo lo que hacen, ¿verdad? No quiero generalizar porque también hay empresarios y personalidades que trabajan y se desarrollan aportando, dando empleo. Me toca a mí trabajar en el sector empresarial
y yo veo el trabajar y dar oportunidades laborales, inclusive aquí en mi país, en esta pandemia, he visto grandes sacrificios que han hecho compañías para no despedir su gente, reubicarlos, buscar la forma para poder sostener esta situación. Pero sí es importante destacar de que lastimosamente cuando uno quiera sentarse en un Senado o quiera estar en un cargo político, si no tenés un poder económico propio o que te respalde, es difícil. Y eso es que la mayoría justamente busque estar hoy en ese poder para poder beneficiarse en sus propios negocios. Y como bien decía Yaneli, lastimosamente eso hace de que algunos sean tan poco inteligentes, porque yo digo, ¿a qué empresario o a qué político le sirve un pueblo pobre? Porque si el pueblo exactamente, entonces, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a vestirse? ¿Y cómo va a comprar? A un buen político que sea inteligente y a un buen empresario le conviene un pueblo que coma bien, que tenga disponibilidad y que tenga efectivo en el bolsillo, porque bien ustedes lo definieron en el inicio, que el poder económico es la capacidad para poder comprar. Y si no podés comprar, entonces lastimosamente el poder económico no sirve para nada. Y para terminar, quiero decirte de que el Fondo Monetario Internacional hoy día habla de que esta pandemia realmente es la más fuerte de todas en el impacto económico, inclusive le han dado un nombre ya, el nombre de el gran confinamiento, porque lastimosamente las personas metidas en su casa sin poder generar ingresos no van a poder gastar. Y muchas compañías, a pesar de todo el poder económico que tengan, van a sufrir. Correcto, diga usted, Felipe. Bueno, Yanelis, antes de que tú finalices tu punto, dice aquí en el live Alci Montilla, buenas noches para todas esas chicas preciosas. Vaya, activo. Dice él, dice él, es así lo que comentan. Lo que más afecta a nuestro país son las leyes. Dice él que deben haber leyes que el que robe al pobre vaya a la cárcel, pero que en RD ni existe esa ley, según él comenta. Ahí lo dijo. Lo dijo él. Bueno, Termina usted, Yaneli. Bueno, quería también agregar ahí que la comercialización, el comercio, es muy bueno para hacer crecer el nivel económico. Sin embargo, los países en desarrollo como República Dominicana y otros de América Latina se ven afectados con las grandes potencias, porque cuando estas tienen que hacerle algún préstamo o cualquier donación que ellos le hagan, siempre es porque están pensando en algún bien económico, en influir de alguna manera, ya sea en la misma idiosincrasia de la nación, pero siempre buscan algo dentro de ese país. Bueno, de ejemplo tenemos el de nosotros, que nosotros sabemos que vivimos aquí, pero no sabemos para quién trabajamos, porque República Dominicana está casi vendida. No, espérate, Yaneli. Te he asustado ya. Wow. Te he asustado aquí. No, que va. No hay para qué asustarse. Nosotros pagamos esa deuda de aquí a 100 años. Bueno, hasta ahí está bien, Yaneli. Pasamos al poder resumido del comunicacional. La comunicación más organizada transforma la opinión, porque es el medio en el que nos movemos, medios de comunicación. Mientras la política es manejada por el gobierno, quien la última posee la información que es otorgada a los periodistas. Ellos, el gobierno, manejan sus tiempos de comunicación. Y como dice el dicho, el dinero mueve el mundo. Y este dinero en comunicación se repercute en audiencia por parte de los consumidores de dichos medios. Por ejemplo, los noticieros ofrecen las noticias cuya información atrae a la audiencia. Pero como se ha dicho, lo importante es ganar grandes cantidades de dinero. La información se vuelve corrupta
se transforma y no llega a las masas de manera pura, olvidando la priorización de las verdaderas noticias. Lo más importante es que dichas noticias políticas sean de colosales magnitudes mediáticas, pues en el mundo político, si la información no es socializada, no vive ni existe en el mundo de la política. Director de medios digitales, 86.net, extra 86.net, diga usted. El poder comunicacional es un poder que en alguna ocasión se ejerció de una manera autónoma, pero que es tan importante la comunicación que vino a caer en manos de grupos económicos y en manos de grupos políticos. La comunicación objetiva es un sueño porque obedece a ciertos parámetros de poder tú conservar como dueño de medio o como dueño de la opinión que tú emites, tiene que cohabitar con tu subsistencia. No es que los valores estén en venta, pero sí habría que tener bastante habilidad para tú tocar contra ciertas cuestiones y poder sobrevivir en un mundo donde es totalmente capital. El poder económico y comunicacional actualmente es capitalismo, y en un mundo capitalista todo es compra y venta en dos sentidos, en el sentido monetario y en el sentido de competitividad. Yo te vendo un contenido y ese contenido siempre va a estar supeditado, vamos a decir, a que si gusta o no gusta. Quiere decir que yo no hago lo que quiero hacer, sino yo hago lo que entiendo que un segmento de la población me va a comprar desde ese punto de vista, pero luego eso se convierte en una mercancía. ¿A quién se la voy a vender? Y si mañana yo le hago 4 reportajes, por ejemplo, hablando de una pasta dental que hace daño, ya yo sé que eso no va a ser mi cliente y que quizás ese representante de esa marca que hace daño tiene también 9 productos más, quizás de los más importantes, que no van a patrocinar mi programa. Quiere decir que es un sueño esto de la objetividad pura y simple. A nivel político, los políticos saben muy bien que la comunicación crea lo que es opinión pública. La opinión pública es eso que te pauta un sinnúmero de medios a nivel social. Tú puedes tener una opinión, sin embargo, cuando me escuchas todos los días con mi esquema de comunicación, yo voy derribando ciertos prejuicios o ciertas ideas. Las personas no pensamos por sí mismos, ni siquiera los más duchos. Nosotros pensamos a través de estímulos. Si tú me estás estimulando, no hay una verdad que leí hace mucho tiempo, es que nadie puede dejarse de hacer un juicio en torno a algo que oye o que ve. Es decir, el ser humano siempre está juzgando, siempre tiene una opinión. Por ende, cuando un periodista o alguien ejerce una opinión, tú sacas de ahí una conclusión. Pero si esquemáticamente es consistente y te van dando razones y argumentos, va derribando tu verdad. Y tu verdad se convierte en la verdad de quien te está haciendo la comunicación. Por ende, hay que tener mucho cuidado de quién uno se informa, qué cree, qué ve y ese tipo de cosas. Esos son poderes fácticos a los que ustedes, esos son los poderes que mantienen un Estado. El poder económico, el poder de la comunicación y el poder religioso son los 3 poderes, quizás el poder militar, que esto se le fue quitando poder en la medida de que militares hicieron golpes de Estado y un sinnúmero de cosas. Entonces, desde un punto de vista, esos son los poderes más importantes. Actualmente hay un debate. Actualmente hubo una encuesta que ha puesto al Palacio Nacional en corredero total aquí en República Dominicana. Pero ¿quién paga esa encuesta? Esa encuesta la paga don Pepe Corripio, el Grupo Corripio.
Entonces, ¿qué se dice desde ahí? No, espérate, a este poder político lo que le interesa es que esto se define en una primera vuelta, porque si le damos larga a esto, la gente no hace inversiones. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que Pepín Corripio tiene más de 50 empresas y que es uno de los socios más grandes de bancos. Entonces, estamos hablando que hay muchos intereses de por medio. ¿Creen ustedes que los medios del Grupo Corripio van a ser totalmente independientes? No, van a ser independientes con todo aquello que no lesiona los intereses de su grupo económico. Entonces, claro, entonces esto es el brazo de la comunicación juega un papel bastante importante. Por la comunicación es que tú logras derribar prejuicios, logra imponer. Es una falta de respeto la comunicación visual en República Dominicana, no te dejan manejar bien eso. Está la promoción desastrosa. Entonces, como país, vamos poquito a poco. Yo antes no entendía muy bien qué era el significado de que la política era el arte de lo posible. El arte de lo posible. Y yo le daba mente a esto, el arte de lo posible, hasta que llegué a la conclusión que después que se discute, después que se pelea una cosa y quedamos en una conclusión, eso fue lo posible. Entonces, por ahí es que vamos nosotros, por lo posible, por lo que tenemos. Correcto. Rápidamente, Yanelis, usted y yo que somos periodistas, pero usted está a su cargo, su conclusión. La comunicación como poder ha perdido la herramienta de investigación, porque el periodista es que recopila, conforma, compone y envía. Diga usted, ¿o es que se ha manejado? Lo que sucede desde mi punto de vista es que la comunicación, que se ha dicho desde muchos años que es el cuarto poder, yo diría que debería ser el contrapoder. Sin embargo, el contrapoder de que lo que dice el candidato no es cierto, como tú dices, investigar más allá de lo que se da a conocer, porque a veces un funcionario, por ejemplo, el gobierno emite una nota de prensa, pero solamente se va a dar a conocer esa parte que él quiere que el pueblo sepa. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Aquí no sé, bueno, Nuria y Alicia, que tienen un poquito de investigación, pero en nuestro país el periodismo de investigación está en pañales. Pero en ese punto, la comunicación en nuestro país está un poquito condicionada. Eso tiene que ver también con la inmediatez. Tú sabes que antes, cuando no existían las redes sociales, se hacía más efectiva la comunicación, porque tú como periodista tenías el tiempo de tú investigar e indagar en un tema. Sin embargo, ahora mismo, cuando tú dejas tu tema, lo tienes guardado, si tú no lo sacas, otro lo va a sacar primero que tú. Ay, sí, ay, sí. Y los medios de comunicación, y a pesar de que ya la competencia no es tan grande de quién tiene la primicia, como quiera los medios de comunicación siguen con eso, de que quién la dijo primero. Claro, ¿qué se puede hacer como periodista? Pero en esos medios grandes se hace un poquito difícil porque las informaciones se mantienen muy activas. Tú como periodista sí puedes agarrar esa información y darle otro giro. Por ejemplo, allá a donde yo estoy, en el taller de las noticias, a mí me tocó hablar del tema del señor que era como militar, que mataron delante de sus hijas y de su esposa. Sí, sí. No sé si recuerda, fue en estos días. Tú sabes, el programa de nosotros es los sábados y a mí me tocó cubrir esa información. Esa información pasó el lunes. Entonces, ¿cómo yo salgo un sábado con esos mismos datos? Entonces, yo lo que hice fue que busqué otro lineamiento. Los medios de comunicación hablaron de cómo sucedió el hecho. Yo agarré y busqué unos cuantos psicólogos para hablar de los traumas que le podrían ocasionar a las niñas de él haber presenciado el hecho. Eso sí se puede hacer, pero la inmediatez con la que estamos trabajando ahora mismo se hace un poquito difícil tú en el día a día hacer un trabajo de investigación.
O sea, ya no hay Exactamente. primicia. Jacqueline, Ya no hay diga primicia. usted. No, ya no hay primicia. Sí, Leticia. Ok, Leticia Leticia. primero. Ok, para agregar, realmente el poder de la comunicación en la sociedad es necesaria porque puede ayudar al desarrollo de la democracia, a desarrollar nuevos criterios. Pero para que eso realmente se pueda dar, lastimosamente hay que también entender de que muchos medios de comunicación, empresarios, forman parte o están a favor o en contra del gobierno que está de repente de turno, como decimos, y eso muchas veces se manipula la información, entonces como que decían bien ustedes, las personas no pueden realmente, hay más una guerra de comunicación, el medio de comunicación que no está a favor del gobierno contra el otro y genera mucha confusión, muchos sentimientos encontrados y la gente entonces no sabe ya a quién creer, cree a quien mejor le convence, entonces falta también mucha ética en muchos profesionales, porque el que tiene ética muchas veces, y que aquí en mi país ha pasado, que han decidido dar un paso al costado dentro de ciertos medios de comunicación por decir yo no me puedo callar, yo no puedo ocultar esto y entonces necesito salir de este medio y van a otros donde tengan más libertad de prensa, porque también tenemos que entender que tanto el poder económico como el poder político siempre está como queriendo coartar esa libertad en la comunicación. Hoy día es más difícil porque también, como bien decían ustedes, están las redes sociales, entonces muchas veces en mi país se filtran de repente informaciones, la gente vende información y es una cultura nuestra también creer a veces la información que no es la oficial más que aquella que se está comunicando. Entonces, sí la comunicación tiene un importante poder en la decisión, en el criterio de las personas, en el ejercicio del derecho, de la democracia, pero necesitamos que la gente también entienda que no todo lo que lee, todo lo que escucha debe creer, que necesita informarse, necesita buscar información de profesionales, de líderes de opinión, cuestionar, aprender a cuestionar, utilizar la lógica a la hora de poder adoptar una información como real. Y bueno, eso es lo que yo pienso, porque no podemos seguir dejándonos llevar por aquella información que más nos impacta y que muchas veces no es la real. Exactamente. Celso, antes de Jacqueline Félix, ¿tiene alguna opinión y luego finalizamos con Yanelis? Lo que se puede decir en base a la comunicación es que debido a esto, a que los medios de comunicación se venden, se dejan influenciar, esto lo que ha causado es que la población ya no tiene credibilidad. O sea, ya uno no, mira, a veces yo leo una noticia, ustedes no me lo van a creer, y yo la tengo que ver 10 veces en diferentes medios para poderla creer. Somos iguales. Yo no me atrevo a publicar una noticia de que yo no haya leído más de 10 veces, porque eso es lo que está pasando ahora. Entonces, esto que se ha generado, que el poder económico, el poder político tienen incidencia, tienen influencia y de alguna forma tienen manipulada lo que son los medios de comunicación, ha dado como resultado la falta de credibilidad en el pueblo. Exactamente. Lamentablemente esa es la realidad. Yanelis. Bueno, 2 puntos. Agregando a lo que decía Jacqueline, los medios de comunicación, si uno se fija, siempre orientan las informaciones a su conveniencia. Tú ves la noticia de Telemicro, pones la del 11, tienen los mismos temas, tienen cortes parecidos, pero todos a conveniencia del medio. Por ejemplo, si Telemicro está apoyando a un candidato, los cortes, aunque ponen 1 o 2 para disimular, pero siempre están orientados a defensa de ese candidato. Igual sucede en otros medios. Un aporte muy importante que yo considero que la comunicación sí ha hecho su papel es en cuanto a la temporada de huracanes. Antes, cuando la comunicación no era tan efectiva, los huracanes hacían más daños que como lo hacen en la actualidad, y eso es gracias a la cobertura que los medios de comunicación
le dan cada vez que hay un huracán a esa temporada, orientando a la población de cómo debe actuar y también de cómo está el huracán, qué tan cerca está y qué tan fuerte está para que uno se mantenga atento. Y también apoyan en cuanto a la denuncia de problemas sociales. Hay muchas personas que, por ejemplo, necesitan una ayuda y los medios de comunicación siempre envían un periodista si ellos dicen que quieren que se le haga un reportaje, y se han conseguido muchísimas ayudas a través de reportajes que se han realizado. Así es, Yaneli. Gracias a Dios que en este entorno aquí somos todos productores, somos comunicadores todos y somos también todos, manejamos informaciones. Qué bueno que este equipo de profesionales en comunicación que pertenecemos a este poder somos independientes, que podemos hablar. No Así todos es. en este tiempo a nivel mundial pueden hablar de estos temas de manera tranquila, sin temor a nada. Eso es importante y siento que es importante que demos un aplauso porque nosotros podemos. Esto es algo impactante.